Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo el absolutismo, esa forma de gobierno que, marcó Europa durante un par de siglos, ¿no? Entre el 16 y el 18. Tenemos un informe académico bastante detallado que nos va a servir de guía. La idea es ir un poco más allá de la imagen típica, ¿sabes? La del rey todopoderoso. Queremos entender cómo surgió, en qué se basaba realmente y por qué también generó tensiones. Vamos a desgranarlo un poco. El punto de partida, claro, es esa concentración de poder en el rey que se veía casi como el Estado mismo. Pero, ¿cómo se justificaba algo así en aquel momento? Pues es interesante porque surge en parte como una reacción a la debilidad del feudalismo, a esa fragmentación del poder. Se necesitaba, o se argumentaba que se necesitaba, un poder central fuerte para poner orden y asegurar la paz. Ajá. Y lo que a veces se nos pasa, y el informe lo recalca, es la doble legitimación. No era solo el derecho divino, que también. Claro, lo de rey por la gracia de Dios. Eso es. Pero también, y quizá más importante en la práctica, estaba la idea de que el rey era necesario funcionalmente. Era el único capaz de garantizar la seguridad, el orden interno. Se presentaba casi como una necesidad. Y su poder, además, se veía como indivisible y perpetuo. Entiendo esa doble vía, la divina y la, digamos, práctica. Pero llevar eso al día a día, eso necesitaría herramientas concretas, ¿no? No bastaba con la idea. Exacto, no bastaba la teoría. Y ahí entra un pilar clave, la creación de una burocracia, una administración centralizada, profesional, que respondía al rey. Funcionarios. Sí, funcionarios. Muchas veces gente formada en leyes, que venían de la burguesía, de las ciudades, eran leales a la corona y ayudaban a extender su autoridad por todo el reino de forma más eficaz que los nobles feudales de antes. Y me imagino que esa nueva maquinaria administrativa costaba dinero. Claro, por supuesto. Y eso nos lleva directamente al segundo pilar, un sistema fiscal más organizado. Impuestos más regulares, centralizados, aunque, hay que decirlo, muy desiguales. ¿En qué sentido? Pues que la nobleza y el clero solían no estar exentos, o pagaban mucho menos. La carga principal caía sobre los campesinos, las clases populares urbanas. Ya veo. Y ese dinero era fundamental para financiar la tercera herramienta clave, un ejército permanente, pagado por el rey, leal al rey. Esto le daba al Estado el monopolio de la violencia, digamos. Para defenderse de otros y para controlar internamente, supongo. Justo. Tanto para afuera como para adentro. Para aplastar rebeliones, si hacía falta. Tenemos entonces burocracia, impuestos, ejército. Muy tangible todo. Pero a mí siempre me ha llamado la atención el lado más simbólico. La puesta en escena. Pienso en Versalles, por ejemplo. La corte real. ¿Qué papel jugaba? Un papel central fundamental. La corte no era solo donde vivía el rey y su familia. Era el gran teatro del poder. Todo ese ceremonial, el protocolo, la etiqueta, el lujo. La ostentación. Exacto. No era solo para presumir. Eran herramientas políticas. Servían para marcar la distancia, la superioridad casi divina del monarca. Y, muy importante, para controlar a la nobleza. ¿Cómo? Atrayéndola a la corte, haciendo que dependieran del favor del rey para mantener su estatus, sus pensiones, sus cargos. Así se les tenía cerca, vigilados, y se limitaba su poder en sus propios territorios. Una especie de... Jaula dorada, ¿no? Algo así, sí. Una jaula dorada. Esta teatralización del poder, como dicen algunos historiadores, era clave para mantener todo el edificio absolutista en que hacía visible la jerarquía. Vale, entiendo. Pero el informe también dice que esto no fue un camino de rosas. Habla de un periodo entre 1550 y 1660 más o menos, lleno de revueltas, de conflictos. ¿Por qué? Pues principalmente por dos cosas, que ya hemos mencionado un poco. Por un lado, la presión fiscal. Mantener la burocracia y el ejército costaba muchísimo dinero, y eso apretaba a la gente. Lógico. Y por otro, la pérdida de poder de las instituciones locales, de los nobles, de los gremios, de los antiguos poderes intermedios. El absolutismo centralizaba, y eso generaba resistencias, claro. Y frente a esas tensiones, ¿era el absolutismo la única opción sobre la mesa? ¿No hubo alternativas? No, no lo era, y eso es importante señalarlo. El informe lo deja claro. En sitios con una burguesía fuerte, con instituciones representativas que tenían ya una tradición, como pasó en Inglaterra o en Holanda, Ajá. pues ahí surgieron otras vías. El parlamentarismo en Inglaterra,
las repúblicas en las Provincias Unidas. El camino al Estado moderno no fue único. Dependió mucho del contexto social, económico de cada lugar. Francia es el modelo del libro del absolutismo, pero Inglaterra, por ejemplo, fue por otro lado. Entonces, para ir cerrado, podríamos decir que el absolutismo fue una forma de construir estados más centralizados, más modernos para la época. Se apoyó en herramientas como la burocracia, el ejército, los impuestos y también en una simbología muy potente del poder real. Eso es. Pero que no fue ni universal, ni pacífico, ni la única vía posible, y generó muchas resistencias. Exactamente. Y quizá, como reflexión final, podríamos pensar en cómo esa tensión básica de la época absolutista, esa lucha entre la tendencia a concentrar el poder en el centro y las demandas de autonomía, de representación, de poner límites a ese poder, Sí. sigue resonando hoy en día, ¿no? Muchos debates actuales sobre la organización del Estado, sobre la relación entre el gobierno central y las regiones, sobre los controles al poder ejecutivo, parecen ecos de aquellas dinámicas de hace siglos. Es una tensión que, bueno, parece que nos acompaña siempre en política.